Son 5 milímetros de 0.005 metros. La temperatura del ambiente del aire en el exterior es de menos 20 grados Celsius. T ambiente, vamos a llamarle T ambiente 1, es igual a menos 20 grados Celsius. Y sobre una superficie externa de parabrisas esa es la velocidad del flujo de aire, la velocidad es de 80 kilómetros por hora. Mientras que la temperatura ambiente dentro del automóvil, T ambiente 2, es igual a 25 grados Celsius. Determina el valor de del coeficiente de transferencia de calor por convección en el aire caliente que sopla sobre la superficie interna del parabrisas, necesario para ocasionar que el hielo acumulado comience a derretirse. Asuma que la superficie del parabrisas puede tratarse como una superficie plana de una placa. Perfecto. Entonces tenemos esta situación, ¿cierto? Tenemos esta situación en la que tenemos una pared plana, que es un parabrisas. Resulta que comenzamos relativamente bien porque había que hacer la suposición de que tenemos unas resistencias térmicas. Entonces, aquí hay un calor por convección, aquí hay un calor por conducción y aquí hay otro calor por convección. Vamos a decir que este calor por convección, ¿cierto? El calor por convección para una resistencia térmica de este lado se evalúa como T ambiente 2 menos, vamos a llamarla T superficial 2, sobre R de convección 1. Y eso es igual, si trabajamos estas dos en conjunto como una en serie, ¿cierto? Nos queda que T superficial 2 menos menos T ambiente 1 es igual a R de conducción más R de convección. ¿Cierto o no es cierto? Sí, señor. Vale. Ahora, resulta que otra vez la volvimos a embarrar. Porque no nos sirve, esta expresión está correcta, está perfecta, está impoluta. Pero resulta que nosotros no tenemos información de esta superficie. Tenemos información de esta superficie. O sea que deberíamos dejar esta ecuación preferiblemente en función de la superficie que la conocemos, porque nos dice que la temperatura de la superficie de la ventana tiene que estar a 0 grados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Reescribimos mejor esta ecuación en función de la otra superficie. Entonces, en función de la otra superficie, yendo no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, ¿cierto? La transferencia de calor de este lado es convección. Entonces sería T ambiente 1, siempre lo mayor primero. T S1 menos T ambiente 1 sobre R de convección, me sirve más esta expresión, es igual a T de la superficie 1 menos T ambiente 2 sobre la resistencia en serie. La resistencia en serie en este caso es la resistencia a la conducción más la resistencia a la convección. Ahora sí, tenemos una expresión en función de valores que sí conocemos, porque conocemos la superficial de externa, que es de 0, y conocemos las dos ambientes. ¿Bien o mal? ¿Por qué primero TS1 y después T infinito 1? Porque correcto, pero en estas cosas para que se mantenga que sea positivo y no trabajar con valores negativos, simplemente
lo mayor siempre menos lo menor. ¿Ya? Se entiende que la superficial 1, que es lo que está externo a 0 grados, es mayor que los menos 20. Y la superficial 1 es menor que los 25 de ambiente del otro lado, ¿sí o no? Vamos a llamar este convección 1 y este convección 2 para que no haya enredo. Ahora, de aquí, ¿qué podemos decir? Que la temperatura superficial 1 menos la T ambiente 1 sobre la temperatura superficial 1 menos la T ambiente 2 es igual al R de convección 1 sobre R de conducción más R de convección 2. El valor de la izquierda lo podemos dar de una. Si lo reemplazamos, esto es 0. Habíamos dicho que este ambiente 1 es el exterior, ¿cierto? Menos 25, o sea, más 25, sobre 0 menos, no, afuera del Porque 20. infinito 1 es menos 20. Afuera del 20, sí. Menos 25. Y por este lado, una resistencia por convección. Una resistencia por convección es igual a ¿qué? A ver, hagamos memoria. 1 sobre el coeficiente de convección. Por A. 1 sobre H por A. Eso. Correcto. Y la conducción, la resistencia a la conducción, El era espesor L sobre K por A. K por A. Era el espesor Sobre K por A, ¿no? sobre K por A. O sea que esto que tenemos aquí, esta relación que tenemos aquí, podemos escribirla como 1 sobre, vamos a llamar el coeficiente de convección externo como H1 por A sobre el R de conducción, que es T, sobre K por A, más 1 sobre H2 por A. Como la aparecen todos los factores arriba y abajo, podemos anularla, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Vamos a ir resolviendo esta ecuación. ¿Cuánto nos da esto de la izquierda? 0 más 20 sobre 0 menos 25. Menos 0,8. Menos 0.8. Perfecto. Menos 0,8. Esto es igual a, matemáticamente hablando, aquí tenemos 1 sobre H. Tan, tan, tan. Podríamos resolver abajo la suma y luego resolver la ley de la oreja, ¿no? Vamos a resolverlo aquí para dejar el de una. 1 sobre H1 sobre T sobre K más 1 sobre H2. Aquí rapidito para no gastarnos este espacio ya. Sería 1 sobre H1 T por H2 más K sobre K por H2. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ley de la oreja, esto por esto, esto por esto. Nos queda que esto es igual a K por H2 sobre H1 que multiplica a T por H2 más K. Nos devolvemos acá. Vamos a hacer esto un poquito más abajo. Menos 0.8 es igual a K por H2
por H2 sobre H1 que multiplica A, era, ¿cómo era? T por H2 más K. T por H2 más K. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Vamos bien, vamos bien. Bueno, perfecto. Aquí es donde viene el embrollo del asunto. Voy a borrar este tablerito, que no me sirve ya. Ese era nada más de borrador. Aquí es donde viene el meollo del asunto. Necesitamos hallar, tenemos una ecuación con dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer hallar el coeficiente de convección externo, el H1, y con el H1 despejar H2. ¿Vale? Sí, ingeniero. Perfecto. Tenemos que hallar el número de Reynolds. Número de Reynolds, que es igual a la velocidad por la longitud característica, que en este caso es la longitud completa de la placa, sobre la viscosidad cinemática. Velocidad, 80 kilómetros por hora, entre 3.6 22. 22.22, ¿no era? Sí, 22.22. Metros por segundo. La longitud característica era la longitud de la ventana, que es de 0.5 metros. Eso no hay que notarlo. ¿Qué nos falta? La viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se calcula Una a la temperatura de película. O sea, necesitamos la temperatura de película. Temperatura de Menos 10. película es igual a la superficial. Da menos 10. Sí, no estoy mal. Correcto. Sobre 2. 0 menos 20. Menos 20 sobre 2 da menos 10 grados Celsius. Nos vamos a la tabla. Por favor, colabórenme quien tenga el libro por ahí. 1.252 Por día a la menos 5. por 10 a la menos 5. Perdón. Esto es viscosidad cinemática 1.25 2 por por 10 a la 10 menos 5. a la menos 5 metros cuadrados por segundo, ¿sí o no? Sí. Bueno, calculamos el número de Reynolds. Tírenle calculadora, por favor. La longitud característica es de 0.5 metros, que la dice el ejercicio. $8,000 punto 8. Está poquito, seguro. Da 887.380. Ah, eso sí, 887.380 punto qué. Ya. Da así. Ah, ok. A mí me dio así ya. Perfecto, sí, me parecía muy poquito. Punto Sí, porque- 19 me da a mí. Punto 19. Señor. Vale. Sí, me parecía muy poco. Tomaste el espesor en vez de la longitud. Vale, listo. Vale, vale. Muy bien. Entonces ya tenemos el número de Reynolds. Esto obviamente es turbulento. Nos vamos a turbulento. Seleccionamos la ecuación de... no me dijeron, ya que estaban allá, no me dijeron cuánto era el número de Prandtl.
Número de Prandtl. 0.7387. Si me lo dicen todos a la vez. ¿cómo me explica? 0,7387. 0.7387. 0.87. Perfecto. Ya tengo el número de Prandtl. Y ya tenemos el número de Reynolds. Vamos a aplicar la ecuación. El número de Nusselt es igual a 0.037 Reynolds a la 0.8 Prandtl a la 1/3. ¿Cuánto da el número de Nusselt? 1918. 1918. ¿Punto o cerrado? Cerrado. Sí, por eso, no importa. Ahora la quito y aparecerá. 1918. ¿Punto qué? Cerrado. Cerradito. Carajo. Bueno, yo lo estoy haciendo acá con programa. A mano no lo hice. Carajo. ¿Alguien más que lo haya hecho, por favor, a ver si da con decimales? Aunque a mí no me da el Reynolds así, me da 887.469. ¿Y por qué si se supone que mete los mismos valores? Te digo, yo no estoy usando a mano, estoy metiéndolo acá en el ES. Ah, el ES, ya. El ES difiere en algunos valores por las aproximaciones. Sí, usé la tabla de programa para los valores. Claro. Alguien, por favor, que lo haga a mano y me diga el valor entonces. Profe, yo lo hice a mano y me dio 1917.98. Correcto. Punto 98. Ya tenemos entonces el número de Nusselt, ¿no? Con el número de Nusselt, recordemos que Nusselt es igual a H por L sobre K. Tenemos K, tenemos L, tenemos el número de Nusselt. ¿Cuánto nos da H? Esta H es la H externa, el H1. $87,76, pero vamos a ver qué más dice. Vamos a esperar que alguien lo haga a mano. Ah, ojo, esta K no es la K, es otra propiedad que no me han dado. No es la conductividad del vidrio, es la conductividad del fluido, que tampoco me la han dado. 0.02288. 0.02288 vatios sobre metro grado Kelvin. $87.76 me dio a mí. 87.76. A mí me dio eso, ingeniero. Perfecto. Vatio, metro cuadrado, grado Kelvin. Listo, ya hallamos el coeficiente de transferencia de calor. Ahora tenemos que despejar nuestro H2. Vamos a hacerle la matemática aquí. Menos 0.8 por H1 que multiplica a T por H2 más K es igual a K por H2. Necesitamos lograr que todo el H2 quede para un lado y lo demás quede del otro lado, ¿sí o no?
¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Empecemos a multiplicar. Nos queda menos 0.8 por H1 por T por H2 menos 0.8 por H1 por K igual a K por H2. Lo que tiene H2 lo pasamos para el otro lado. Nos queda que menos 0.8 por H1 por K es igual a K por H2 más 0.8. Y hubiera sacado factor común de una. Hay que hacerlo paso a paso. Más 0.8 por H1 por T por H2. Ingeniero, K es de vidrio, ¿verdad? En este caso el K es del vidrio. Vamos a hacerlo aquí al ladito. Menos 0.8 menos 0.8 por H1 por K es igual a H2. Además se puede sacar factor común, creo que más nada, que multiplica a K más 0.8 H1T H2. No, H1 ¿bien o no? Menos 0.8 H1 por K sobre K más 0.8 H1 por T. Nos queda simplemente reemplazar. Pero no me gusta este negativo. No sé por qué tengo un palpito con respecto a esto. Es que este negativo Dame el negativo acá, ingeniero. Me dio menos, va a dar negativo el H2, ¿cierto? menos 56,3. Dio negativo el H2, ¿sí? Sí, el H2, sí. Menos Entonces 56,3. tiene que ser que asumimos mal estos sentidos. Vamos a ponerle lógica. S1 menos T infinito, 1. Eso va a dar negativo, ¿no? Perdón, esto va a dar positivo, ¿o no? Porque T ambiente 1, el menos con el menos nos va a dar más. O sea que este Q es positivo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Sí, ingeniero. Y este de este lado, TS1 menos T ambiente, TS1 es 0. Y T ambiente 2, que es el del lado derecho, es 25. Aquí está el error. Aquí tiene que ser T ambiente 2 menos TS1. De esta forma, ambos quedan positivos. O sea que aquí queda T ambiente 2 menos TS1 menos TS1. Y acá abajo queda 25 menos 0. O sea que ahora sí nos queda positivo, ¿no? ¿Cierto? Ahora sí. Ahora sí, entonces vamos a rehacer esta ecuación. Porque los signos cambian las situaciones. Vamos a rehacer esto. ¿Sí ven cómo puede cambiar un signo? Pero bueno, esos son gajes del oficio. 0.8 por H1. Vamos a resolverlo de una por T por H2 más 0.8
por H1 por K. Y eso es igual a K por H2. Todo lo que tiene H2 lo pasamos por un lado. Queda que es 0.8 por H1 por T por H2 menos K por H2 es igual a menos 0.8 H1 sobre K. Factor común. Vamos a ponerlo de una K para resolverlo. H2 es igual a menos 0.8 H1 por K sobre 0.8 H1 por T. H1 por T menos K. Listo, ahora sí. Nos queda esta expresión. ¿Cuánto da aquí el H2? 93,7. ¿Cuánto? 93,7 me dio a mí, no sé. H2 es igual a 43.7. 93, sí. Ah, 93. Sí, 93,7. 93.7 vatios sobre metro cuadrado por segundo. ¿A los demás cuánto les da? Bueno, y ese no es el mismo ejercicio que está en el libro, pues. Sí, señor. No da lo mismo. Ya les voy a decir por qué no da lo mismo. Hay una razón por la que no da lo mismo. Ya les voy a decir que no da lo mismo. Ajá, ¿alguien más que lo haya resuelto a calculadora? Sí, señor, eso da. ¿Eso da? Perfecto, ya les voy a decir por qué no da lo mismo. Yo mismo voy a buscar el libro. Recuerden lo que les dije. Adrede, vamos a cambiar el método de cálculo. ¿Por qué adrede vamos a cambiar el método de cálculo? El libro utiliza una fórmula que a mí no me gusta. Ya se lo voy a mostrar. No me pasé. Para el cálculo del número de Nusselt, el libro utiliza esta fórmula que está aquí. ¿Vale? Dado que el flujo combinado es combinado de un flujo laminar turbulento mediante la relación adecuada para el número de Nusselt, el coeficiente promedio de transferencia de calor sobre la superficie del parabrisas externo es esto. Pero estamos demostrando que es turbulento, ¿cierto? Esta expresión que presenta el libro es una expresión turbulenta. Se determina por medio del promedio de Nusselt de la placa completa. Es una expresión. A ver, la primera relación. En algunos casos, la placa plana es suficiente larga como para que el flujo se vuelva turbulento, pero no lo suficiente para descartar la región de flujo laminar. En esos casos, el coeficiente de transferencia de calor promedio sobre la placa completa se determina al realizar la integración dada en la ecuación 7.8. Resulta que esta ecuación es cuando es turbulento, pero la placa tiene una parte laminar. ¿Vale? ¿Qué ecuación usamos nosotros? Utilizamos para una placa completamente turbulenta. ¿Por qué no me gusta esta expresión que estamos mostrando aquí? Ya les voy a decir por qué no me gusta. ¿Qué es para ustedes, cierto? ¿Qué es una
placa suficientemente larga como para que el flujo sea turbulento, pero no lo suficiente para descartar una región de flujo laminar. O sea, matemáticamente hablando, esta frase, ¿qué sentido le encuentran ustedes? Pues que tiene que ser una placa muy larga, ¿no? Correcto. Y aquí no estamos en una placa muy larga, estamos en una placa que es de medio metro, primero que todo. Segundo, ¿cómo así? Perdón, me fui. ¿Cómo así? ¿Cierto? Que hay una gran parte en flujo turbulento, pero no lo suficiente para descartar la región de flujo laminar. ¿Cuándo podemos decir que no podemos descartar la región de flujo laminar? ¿Cuándo sí podemos decir que podemos descartar la región de flujo laminar? Esto es algo que esta ecuación nos deja prácticamente a decisión de quien está haciendo el ejercicio, ¿cierto? Por eso, esta ecuación es una ecuación que genera bastante error, porque es una ecuación muy subjetiva a quien está leyendo el documento, ¿sí o no? Ah, ingeniero, y si en un examen yo lo hago con Por eso, usted está diciendo que es muy subjetivo, por entonces eso, usted me lo colocaría malo. por eso en la presentación no incluí esa ecuación. Por eso en la presentación yo solo incluí las dos regiones de flujo laminar y flujo turbulento. Si se dan cuenta, en mi presentación, en mi desglose de la información, esas ecuaciones no aparecen por ninguna parte. Trabajemos explícitamente con las ecuaciones específicas para cada régimen de flujo. Para el flujo laminar, su respectiva ecuación. Para el flujo turbulento, su respectiva ecuación. Nótese la diferencia. Nótese la diferencia en el ejercicio solamente por usar una ecuación por otra. El ejercicio les da prácticamente 50 y a nosotros nos dan 93.7. Miren la diferencia en el error. ¿Vale? Sí, señor. ¿Sí me entienden a lo que les quiero decir? Sí, ingeniero, todo claro. Está claro, ingeniero. Por eso, esta expresión, nuevamente y lo repito, esta expresión es una expresión que tiene alto nivel de error. Por eso no se recomienda usarla. Se recomienda utilizar las que corresponden a cada régimen de flujo propio. El libro perfectamente lo utiliza para ejemplificar, ¿cierto? No está mal. Tampoco estoy diciendo que el libro esté mal, sino que lo utiliza como una forma para ejemplificar. ¿Vale? ¿Estamos bien? Sí. Sí, ingeniero, pero una pregunta. Sí, señor. ¿A partir de qué longitud más o menos se puede considerar una placa lo suficientemente larga? Eso es por lo que no quiero escoger esa ecuación, porque esa ecuación es muy subjetivo. Para mí largo puede ser 0.5 metros, para ti largo puede ser 1 metro. Por eso no escojo esa ecuación. Correcto. Pero es que si tú tienes una longitud que es demasiado larga, siempre vas a llegar a un turbulento. Siempre. O sea, si algo crece demasiado largo, eventualmente todo se va a volver turbulento. Por eso, a lo que quiero llegar es que eso es muy subjetivo, ¿sí me entiendes? ¿Qué es largo y qué no es largo? ¿Vale? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? No es capricho, no es nada, es simplemente una situación que estamos mostrando qué es lo que está pasando. ¿Estamos bien? Recomendación. Si el flujo les da laminar, utilicen la relación laminar. Si el flujo le da turbulento, utilicen la correlación de turbulento. Y listo. No hay más pérdidas. ¿Vale?
Perfecto. Vamos a continuar entonces con, estoy preocupado porque no sé si esto sigue grabando, Windows G. No puede ser, esto dejó de grabar. Y si les digo que solo grabó 54 segundos. Yo le dije. Si les digo que esto grabó solo 54 segundos. ¿Me creen? No, Yo sí le creo. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Y con qué permiso? Ilegalísimo. Bueno. Vamos a hablar de esto mismo, pero con el flujo alrededor de cilindros y esferas. Resulta que en los cilindros y en las esferas también ocurre la misma situación de la capa límite, pero esta se comporta de una forma diferente. ¿Vale? En los cilindros y en las esferas tenemos una zona de alta presión y tenemos una zona de baja presión. La zona de alta presión, ¿cierto? Es la zona que se encuentra con un impacto inmediato al fluido. Es la zona donde el ángulo de ataque del fluido es completamente de 90 grados. Mientras más nos alejamos de este punto de 90 grados, ¿cierto? Es decir, en la apertura del ángulo del círculo, menos presión vamos a tener, ¿sí o no? ¿Es claro lo que quiero decir? Es decir, la mayor fuerza y el mayor ataque lo va a recibir el punto donde pega directamente el fluido. A eso se le denomina zona de alta presión. La zona de baja presión es la zona completamente opuesta a ese punto. Es decir, le damos una vuelta de 180 grados a la esfera o al cilindro. Esa es la zona de baja presión, que es la zona donde existe la menor cantidad de impacto posible al fluido. Dependiendo del régimen de flujo, va a ocurrir ciertos fenómenos u otros. Por ejemplo, a velocidades muy bajas, el fluido tiende a envolver completamente el cilindro o la esfera. A velocidades más altas, la capa límite se separa y se empieza a generar una estela. Una estela que es como una huella que evidencia la presencia de un objeto que irrumpe el flujo del fluido. ¿La estela cuál sería? En este caso se puede presentar o se puede decir que esto es un fluido que va a alta velocidad. Esta estela se ha separado, ¿cierto?, del fluido y se genera esta estela que estamos viendo aquí. Esta disrupción en el movimiento del fluido. No sé si me hago entender con esto. Sí. Vale. Cuando ejemplos de estas dos situaciones de las esferas y de los cilindros. El fútbol y la mayoría de los deportes son ejemplos de flujo alrededor de cilindros. Y cuando hablamos de, flujo alrededor de esferas y para flujos alrededor de cilindros estamos hablando de, por ejemplo, tubos que se encuentran sumergidos. Tubos que se encuentran sumergidos tienen un flujo, es un flujo alrededor de un cilindro. Esa es la situación, dos ejemplos de las situaciones que podemos apreciar. Ingeniero, una pregunta con el ejercicio anterior. Con el H2 que encontramos, entonces encontramos la temperatura en la superficie. Podemos encontrar la temperatura de la superficie interna, correcto. Pero a nosotros... O sea, usted tomó como primera iteración el 0. ¿O cómo fue? No, aquí ya no estamos haciendo iteración. Recuerden que ya en este no hay que hacer iteración, porque a la vez pasada había que hacer iteración porque yo supuse una situación que no era la que estaba ocurriendo. La situación que yo supuse era que la velocidad del viento iba por dentro de la ventana. Y en realidad el ejercicio nos decía que la velocidad del viento estaba por fuera de la ventana. ¿Ya? ¿Y por qué tomó la temperatura
0 la segunda. ¿A qué temperatura, presión ambiente empieza a descongelarse el hielo? Sí, pero lo de como es que esa no era la de afuera. No, señor. Vamos al ejercicio. Aire exterior, temperatura superficial, 0. Sí, esa sí, pero la interior. En la interior no hay ninguna parte. Es más, yo no cogí nunca la interior. No se tomó. Nunca se tomó la interior. Ah, no. Vi ese Mira que la relación Verá. es TS1, T infinito 1, T ambiente 2 menos TS1. En ninguna parte se tomó no, la de me adentro. equivoqué, vi un S2 ahí. Ya. Tranquilo, tranquilo. Vale. Entonces, ¿cierto? En ambos casos, tanto en el flujo laminar como en el flujo turbulento, y en este caso es más difícil diferenciar dónde está el flujo laminar del flujo turbulento, pero en ambos casos se encuentra el arrastre, y el arrastre va a depender de diferentes situaciones, dependiendo de lo que estemos hablando. La fuerza de arrastre se debe principalmente a la resistencia de fricción a bajos números de Reynolds, y para arrastrar, presión en altos números de Reynolds. Es decir, cuando tenemos bajos números de Reynolds, la fuerza de arrastre depende de la fricción, es decir, la viscosidad del fluido. Para altos números de Reynolds, la fuerza de arrastre depende de la presión del fluido. Dependiendo de la situación, tenemos una condición u otra. Bajo Reynolds, viscosidad. Altos Reynolds, presión. En Reynolds intermedios hay una influencia de ambas variables. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de las correlaciones que existen desde el punto de vista experimental. Para el flujo sobre un cilindro se presenta la primera ecuación, Nusselt del cilindro, y para el flujo de una esfera, la ecuación de Whittaker, la segunda ecuación que estamos presentando, bajo los rangos de operación que se presentan. Para el cilindro, ¿cierto? Tenemos que trabajar, es válida esta ecuación solamente cuando el Reynolds por el Prandtl es mayor a 0.2. Y las propiedades se deben calcular a la temperatura de película. La de Whittaker, que es la ecuación de la esfera, el Nusselt de la esfera, es válida cuando estamos en un Reynolds entre 3.5 y 8 por 10 a la 4. Y un Prandtl entre 0.7 y 380. Bueno, y una viscosidad dinámica, una relación entre la viscosidad dinámica del aire de los alrededores de la sustancia de los alrededores sobre la sustancia, como si estuviera a la temperatura de la superficie, entre 1 y 3.2. U infinito dice temperatura de los alrededores. Y U sub S es temperatura de la superficie, como si el fluido estuviese a la temperatura completa de la superficie. Anoten estas expresiones para que continuemos. Esto es muy poca teoría lo que podemos... Disculpe, ¿Cómo? una preguntita. Sí, señor. Si para el Nusselt de la esfera solo digamos que cumple las dos primeras condiciones y la segunda no, Debe cumplir todas las ¿cómo condiciones. se...? Ok. Si no, no se puede evaluar. Es decir, si no se cumplen esas condiciones, esta ecuación deja de ser válida y te va a dar resultados raros. Resultados sin sentido.
Me avisan cuando pueda continuar. ¡Ojo! Otra cosa muy importante. Estas correlaciones de Nusselt del cilindro y Nusselt de la esfera solo son válidos cuando tenemos un solo cilindro o una sola esfera. Es decir, ningún otro elemento que perturbe nuestro flujo. Si hay otro elemento que perturbe el flujo, estas correlaciones ya no son válidas. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, o sea, ¿cómo así otro? Por ejemplo, dos tubos que se encuentren paralelos. Si hay dos tubos que se encuentran paralelos, el flujo se va a ver perturbado no solo por la existencia de un tubo, sino por la existencia de los dos tubos. Entonces estas correlaciones ya no van a funcionar. ¿Vale? No importa la distancia, me imagino. No importa la distancia. Ajá, ¿qué hacemos en ese caso? Ya vamos para allá. Eso es lo que vemos, eso lo vamos a ver más adelante. Esto es por ahora una situación, un solo cilindro, una sola esfera. Ingeniero, que Sí. una compañera que está intentando entrar. No sé. ¿Quién? Olga Patricia, creo que. Pero ya debería poder entrar si está con el correo institucional, porque yo no he bloqueado la entrada a nadie. ¿Está entrando con el correo institucional? No sé. No, ingeniero, no está entrando con la institucional porque no le deja entrar con la institucional. ¿Y por qué no le va a dejar entrar con el institucional? Ah, yo no sé. Tiene que dejar, porque yo no tengo ninguna restricción puesta para quienes no son para los de la institución. Mira, si está desactivada, todas las personas a las que no se haya invitado tendrán que solicitar unirse. Está activada, quiere decir que nadie tiene que solicitar unirse si fue invitado. Ahora, ¿ella fue invitada? Chan, 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 chan. Qué gran pregunta. Chan, 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 chan. Bueno, continuamos. Continuamos entonces. Resulta, pasa y acontece que aquí tenemos una situación similar a lo anterior, cuando estamos en la pared plana, con los errores. Resulta que las anteriores ecuaciones tienen un porcentaje de error de hasta el 30% en su peor situación. Eso es un error muy grande, ¿cierto? Así que existen otras personas que en vez de generar... A ver, ¿por qué hay un error tan grande? Resulta que estos rangos de operación son rangos muy grandes. Como hay rangos de operación muy grandes, existe mayor probabilidad de error en cada una de estas situaciones. Por eso hay gente que se ha dedicado a generar relaciones para diferentes rangos y diferentes geometrías. Aquí vemos el señor de los trabajos de Sukauskas y Jacob nos presentan diferentes correlaciones para cilindros con diferentes secciones transversales y a diferentes rangos de Reynolds. Para un círculo tenemos diferentes rangos de números de Reynolds y diferentes ecuaciones para el respectivo rango de Reynolds. Para un cuadrado inclinado, para un hexágono inclinado, una placa vertical y una elipse. ¿Qué les recomiendo yo? Busquen esta tabla en el libro y ténganla a la mano. Bien, ojo, esto es solo para el cilindro. Para la esfera no tenemos otra opción. Tenemos que quedarnos con la ecuación que genera la mayor cantidad de error posible. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En esta situación no estamos sujetos a interpretación. Simplemente esta ecuación del cilindro genera más error que estas ecuaciones del cilindro. Es decisión de ustedes cuál escogen.
Vale. Listo. Perfecto. Continuamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quieren? Este es un ejemplo de un cilindro. ¿Quieren que lo hagamos por las dos ecuaciones para ver la diferencia? Hágale. Vale. Pero entonces en este ejercicio nos vamos a demorar porque hay que hacerlo básicamente 2 veces. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Perfecto. Ahora, vamos a ver si podemos resolverlo por los dos métodos, porque puede que este no caiga en los rangos que establece la primera ecuación, ¿vale? No tengo ni idea. Vamos a hacerlo. Esto es solo haciéndolo. Tenemos un tubo largo de vapor de agua. La temperatura superficial TS, lo puse muy pegado, no se ve, es igual a 110 grados Celsius. El tubo tiene un diámetro de 10 centímetros. Pasa por una zona abierta que no está protegida contra los vientos, es decir, no hay nada que perturbe el movimiento. ¿Por qué se está demorando tanto? ¿Por qué se demoró tanto en colocarlo? Determine la razón de pérdida de calor del tubo por unidad de longitud cuando el aire está a 1 atmósfera, presión 1 atmósfera, y 10 grados Celsius, temperatura ambiente es igual a 10 grados Celsius. Y la velocidad es de 8 metros por segundo. Metros por segundo. En este caso, tenemos que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds para un cilindro se calcula no con la longitud, sino con el diámetro. ¿Cierto? El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la viscosidad cinemática. ¿Por qué se está demorando tanto para copiar lo que yo estoy copiando? Voy a cerrar el programa y lo voy a volver a abrir. Bueno, parece que mejoró. Necesitamos la viscosidad cinemática. Ya que estamos ahí, denme todas las propiedades. Viscosidad cinemática, número de Prandtl, conductividad, todo eso. En las tablas del libro, por favor. Hola. Muchachos, ¿se encuentran ahí? La densidad es 1 punto. Ingeniero, Sí, densidad. es a la temperatura de película, ¿verdad? ¡Ah! Claro. Es a la temperatura de película. No hemos calculado la temperatura de película. Necesitamos la temperatura de película. Que es 60. TF 110 más 10 son 120 sobre 2. Más 10.
110 más son 120, 60. entre 2, 60, correcto. O sea que necesitamos las propiedades a la temperatura de película. La densidad es 1.059. Densidad 1.059 059. metro cúbico sobre kilogramo. La viscosidad cinemática. 1.896 1.896 por 10 a la menos 5. por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. El número de Prandtl, Prandtl es 0.7202. 0.7202. Y creo que la ecuación del cilindro nos pedía la viscosidad dinámica, ¿no? Había una que nos pedía. No, era la de la esfera la que pide la dinámica. Uy, listo, perfecto. Perfecto, no necesitamos la viscosidad dinámica. Bueno, ya tenemos las propiedades, ahora podemos calcular el número de Reynolds. Número de Reynolds. No necesito en K la constante de conductividad, ¿no? No. ¿La ecuación la pide? No lo sé. No me la sé de memoria, es muy compleja. Sí la necesitamos para el Nusselt. Ok. Díctemela también. 0.02808. 2808 vatios metro grado Kelvin. Listo, ahora sí. Calculemos el número de Reynolds. Velocidad 8 metros por segundo. Diámetro 0.1 metros. Y viscosidad cinemática 1.896 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto nos dio el número de Reynolds? $42,194.1. Listo, ya tenemos el número de Reynolds. Ahora necesitamos calcular el número de Nusselt. ¿Con qué lo quieren hacer primero? ¿Con la ecuación grande o con la tabla de ecuaciones? Con la ecuación grande primero. Vale. Vamos a hacerlo con la ecuación grande. Nusselt es igual. Vamos a ponerla al lado y lado. A 0.3 más 0.62 por Reynolds a la 1 medio, Prandtl a la 1 tercio. Sobre 1 más 0.4 sobre Prandtl a la 2 tercios y todo esto de abajo a la 1 cuarto, que multiplica a 1 más Reynolds sobre 282.000 a la 5 octavos, cierro a la 4 quintos. Vayan reemplazando, yo también voy resolviendo esto. 0.3 más 0.7202 elevado a la 1
tercios. 1 entre 3. Sobre, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, 0.4 sobre Randall 0.7202, cierro paréntesis, a la 2 tercios, cierro paréntesis, a la 1/4. Por 1 más, abro paréntesis, Reynolds 42.194, 194.1 sobre 282.000 a la 5/8 a la 4/5. Más 0.3. ¿Cuánto le dio? A ver si no metí mal los números. Antes les ha costado meterla. No, primero dígame cuánto le dio usted. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Nusselt igual a 124.45 30.065, ¿sí? ¡Qué crack! ¿Qué? Bueno, ya tenemos el número de Nusselt con la primera relación. Vamos a calcular entonces cuánto es el coeficiente de convección. Nusselt igual a H por L sobre K. De aquí, H es igual a Nusselt por K sobre L. Bueno, aquí no es L, aquí es D. Claro, porque esto es la longitud característica. ¿Cuánto nos da H? Donde K es la conductividad del material.
A mí también me dio 8. 34. 34.94. Vatio metro cuadrado Kelvin. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Determine la razón de pérdida de calor del tubo. ¿Listo? Necesitamos hallar el área superficial del tubo. Pi por D por L. Pi por D por L. Pi por 0.1 por ¿cuánto medía de largo? No nos dicen. Ah, bueno, entonces déjalo. Entonces es pi por D. Déjalo como pi por D y va a quedar, el calor va a quedar en vatio sobre metro. ¿Cuánto da pi por D? Mejor dicho, ni siquiera vale la pena. Calor por unidad de longitud es igual a pi por D por H por la temperatura superficial 110 menos 10. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos va a dar en vatios sobre metro. Mil 97.67 vatios por metro. Dependiendo de la longitud del tubo, serán tantos vatios. ¿Bien? ¿Mal? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bien, bien. Perfecto. Vamos ahora a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando las correlaciones de la tabla. Nos quedamos con que el Reynolds es 42.194.1. $42.194.1. Eso está entre entre 40.000 y 400.000, ¿cierto? Vale. Yo la voy a anotar y después quito, es para yo poderla ver bien, porque la otra es muy chiquita. Nusselt es igual a 0.027 que multiplica a Reynolds a la 0.805 por Prandtl a la 1/3. El Prandtl era 0.02808. 0.02808. ¿Cuánto nos da el número de Nusselt? Este sí no lo voy a hacer yo, este sí lo hacen ustedes. Mira. Ingeniero, el Prandtl no es eso. Ese es K. Ah, ese era 0.7202. .7202. Ahora sí. ¿Cuánto da? $118.000.
Eso sí, pues yo iba a decir, algo que hicimos está malo porque no puede ser tan diferente al otro. 118.51. ¿Listo? H el Nusselt por K sobre el diámetro. Ahora sí, en este caso la conductividad es 0.02808. 0.02808 vatios metro Kelvin. ¿Cuánto nos da el coeficiente de convección? $33.27. El anterior nos dio 34, este dio 33. Según la teoría, este es un valor más preciso que el anterior. La transferencia de calor nos debe dar entonces pi por D por H por 110 menos 10 grados Celsius. ¿Cuánto nos da la transferencia de calor? $145.21 vatios por metro. Y en el anterior dio... No. ¿Estás seguro que dio eso? Da 1045.44. Ajá, Sebastián, ¿qué pasa? Exactamente 1045. 1045 puntos. 45. Por eso, 1045 puntos. Punto 45. 45, sí, señor. Ok. Vatio por metro. Eso sí. Y en el anterior dio 1097.67. Vamos a ver en este punto cuál es el porcentaje de error. El porcentaje de error. Se supone que el real es el de la tabla, que es el que es más preciso. 1045.45 menos 1097.67 sobre 1045.45, todo esto en valor absoluto por 100. ¿Cuánto da eso? $4.99%. El porcentaje de error es del 5%. O sea que este es un caso en donde el error no es tan alto. Habrá otros casos donde sí se dará un error aún más alto todavía. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Por qué es así? Como ya está tarde, el siguiente ejercicio de la esfera lo hacemos en la próxima clase, ¿les parece? Listo. Vale. Sebastián, ya puedes dejar de grabar y en cuanto puedas me mandas esa grabación, no sé cómo,